¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados amigos? Les saludamos desde Amistad Roca Misantla. Y bueno, estamos en un sábado más meditando en la palabra. Qué bueno que te conectas. Yo te pido que prepares todo tu material. Si tienes el TCD, prepáralo. Si no, pues tu Biblia. Si tienes alguna hoja, un lapicero, como sea tu estilo, prepárate porque Dios puede hablarte a través de este estudio. ¿Qué te parece? Entonces ponemos en manos todo, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que bendiga este tiempo. Señor, te damos gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho. Gracias, Señor, lo que estás haciendo ahora, Señor. Gracias por todo. Te pedimos que bendigas esta palabra, este consejo, Señor, de tu palabra. Permite que traiga bendición a cada persona que ve este video, Señor, y sobre todo que nos lleve a la reflexión, a la contemplación de tu grandeza y a reconocer aquello que nos falta, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues hoy estamos ya en la última lección de este mes de noviembre y vamos a ir a la lección número 5, se encuentra en la página 158, ahí está la lección número 5 y el título de hoy dice así: una vida abundante por Jesucristo. Fíjate bien, una vida abundante por Jesucristo. Una de las promesas o muchas promesas que tiene la palabra del Señor para todos nosotros es que el Señor promete darnos vida abundante. Y bueno, la parte medular de todo esto es que Él promete la vida eterna. Recordemos Juan 3:16 que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el regalo supremo de la gracia de Dios. Sin embargo, entre tanto Él viene o nos llama, Él quiere darnos vida abundante. Quiero recordarte el versículo de Juan 10:10 que dice: el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él está hablando, diciendo que Él es el buen pastor. Pero en ese momento, en este versículo 10 dice: el ladrón viene para robar, matar y destruir. Y el ladrón es Satanás. Pero luego Él dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, pues son grandes promesas de parte del Señor para nosotros. Entonces el título está bien acertado porque dice: una vida abundante por Jesucristo. Eso significa a causa de, es decir, de la fe en Jesús, ¿no? Entonces hay en Cristo vida abundante. El enfoque dice: el Señor desea que examinemos nuestro corazón y mantengamos una profunda comunión con Él. Precisamente la vida abundante está al alcance de todos, pero no todos la pueden disfrutar porque no todos están dispuestos a entablar una relación, una comunión con nuestro Señor Jesucristo. No todos están dispuestos a ello. Por lo tanto, pues esa vida abundante se la están perdiendo. Si tú nunca le has entregado tu corazón al Señor, podrías decidirlo ahora mismo y entregarle tu vida al Señor, pedirle perdón por tus pecados y permitir que Él empiece a dirigir tu vida. Y estoy seguro que vas a empezar a experimentar esa vida abundante. Y bueno, el Señor desea que examinemos nuestro corazón para que mantengamos esa profunda comunión con Él, que mantengamos todo el tiempo revisando nuestro corazón, porque la comunión con Dios es una comunión de todo el tiempo, 24/7, de todos los días. No podemos perder el contacto con Dios de ninguna manera. Me hizo recordar también un viejo himno que decía: guarda el contacto con el Salvador. Entonces es muy importante mantener el contacto con el Señor todo el tiempo, y eso traerá grande bendición y acceso a esa vida abundante que promete nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, pues vamos a entrar a esta lección. Esta lección está basada en Apocalipsis 3, 14 al 22. Esa va a ser nuestra porción base para esta
lección. Por cierto, esa escritura la estudiamos el pasado 25 de noviembre. Ahí estudiamos en la página 118, vimos esa reflexión en el pasado lunes, 25 de noviembre. Entonces, ¿qué te parece si abres tu Biblia en Apocalipsis 3, 14 al 22? O, si lo prefieres, tienes el TCD, ábrelo en la página 118. Y vamos a leer ahí la palabra de Dios, en la cual esta porción es la base de la lección número 5 que hoy estamos empezando. Así es que vamos a iniciar. Verso 14 dice: escribe al ángel de la iglesia de Laodicea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación. Yo estoy leyendo en la Nueva Biblia Internacional, en la NBI, pero nota bien cómo el Señor se presenta. El apóstol Juan escribe esta revelación, pero la carta de presentación de nuestro Señor Jesucristo es aquí descrita. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. ¿Quién es Él? Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Él es el que cumple con esos perfiles. No hay nadie que pueda cumplir esos perfiles. Y bueno, ¿qué es lo que dice? Porque dice, esto dice. Bueno, ¿qué es lo que dice? A partir del verso 15 es cuando Jesús dice algo muy interesante para la iglesia de Laodicea. Y dice así: conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras o lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino, dice Jesús, a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estimados amigos, pues aquí estamos viendo una carta muy dura contra la iglesia de Laodicea. Evidentemente, si pusiste atención a la lectura, te diste cuenta que no hay ninguna palabra de reconocimiento de un buen trabajo acerca de esta iglesia, sino es una reprensión la que hay contra ella. Lo primero que le dice el Señor es: yo conozco tus obras, conozco lo que estás haciendo, y hay algo que está pasando en tu vida. Eres tibio, no eres ni frío ni caliente. Por lo tanto, pues yo creo que te voy a vomitar de mi boca, es decir, te voy a desechar. Y esto es evidente, estimados amigos, porque sabes que una persona tibia no va para ningún lado, es decir, ratos va para un lado, ratos va para otro, porque no lo decide. Una persona tibia es aquella que no decide, está pensándolo y sigue pensándolo. Entonces, no sabemos para dónde irá. De hecho, no podemos contar con personas tibias, no podemos confiar en ellas porque no sabemos si vendrán a la convocatoria que les acabamos de hacer, por ejemplo, dando un ejemplo. Entonces, una persona tibia es una persona muy, muy peligrosa. El Señor conocía que los laodicenses eran tibios y dice: pues si sigues tibio, te voy a desechar de mi boca. Y me llama la atención cómo en el versículo 17 el Señor le hace ver la gran diferencia, el contraste de lo que los laodicenses pensaban de sí mismos y lo que Dios pensaba de ellos. Es decir,
Y esto, ¿sabes qué, estimado amigo? Esto nos puede pasar a nosotros. Muchas veces nosotros pensamos que estamos bien, pensamos que vamos bien, pensamos que somos ricos, que no nos hace falta nada, etcétera. Pero Dios no piensa lo mismo, porque Dios nos está viendo realmente tal cual somos. Entonces, esto es lo que está pasando, o lo que pasaba con la iglesia de la Odisea. El Señor es como si estuviera dialogando con ellos y les dijera: bueno, ustedes dicen que son ricos, que se han enriquecido, que no les hace falta nada, pero yo me doy cuenta que es lo contrario. Ustedes están infelices y miserables, son pobres, ciegos y además están desnudos. Entonces los describe de una manera tremenda. Y yo creo que, estimados amigos, esto es lo que pasa en el mundo actual. El mundo actual presume de muchas cosas, pero finalmente muchos de ellos carecen mucho de muchas cosas porque no tienen a Dios en su corazón. Entonces, bueno, esta es la lectura que tenemos en el día de hoy, y el Señor viene y les da un consejo, ¿sí? Tú dices que eres rico, pero yo digo que eres infeliz y miserable, eres desnudo, eres pobre, etcétera. Ahora yo te voy a dar este consejo, dice el Señor, que te aconsejo que de mí compres oro refinado, para que te hagas rico, que tengas ropas blancas, para que te vistas y cubras tu desnudez, y además compres colirio para que te limpies los ojos y recobres la vista, porque me estoy dando cuenta que eres ciego, no te has dado cuenta cómo estás, tú crees que eres rico, que estás bien, pero creo que no, tienes un problema, no estás viendo la realidad. Eso es lo que está diciendo el Señor. El día 25 de noviembre, que fue cuando leímos esto, hubo unos comentarios que me llamaron la atención, y yo creo que a ti también. Por ejemplo, había un comentario que dice: estar tibio equivale al letargo espiritual, pasivo, sin vida. Estar tibio es peligroso. Y dice: pero lo más crítico es que muchos creyentes no se dan cuenta que se encuentran en esta tibieza. Cuidado, no sea que tú y yo estuviésemos así. Hay que tener mucho cuidado, hay que revisar nuestro estado espiritual, porque estar tibio es muy peligroso. Ahora, otro comentario que tenía el TCD ese día dice que Jesús ofrece 3 soluciones a la iglesia de la Odisea. Cuando le dice: sé celoso. Eso significa: deja el doble ánimo, deja la tibieza. Arrepiéntete. ¿Eso qué significa? Cambia tu corazón y vuélvete a mí. Es lo que dice el Señor. Abre la puerta de tu corazón. ¿Qué significa? Comienza a tener una relación conmigo, una relación estrecha, una relación íntima. Son 3 cosas que le dice a la iglesia de la Odisea. Aparte de que le dijo: tienes que comprar oro refinado, tienes que comprar ropa blanca y colirio, ¿sí? Todo eso le dijo. Pero bueno, básicamente aquí está 3 cosas que le pidió, y que era el comentario del pasado lunes. ¿Qué te parece si regresamos a la página 158 y vamos a ver el primer comentario de nuestro TCD, que se llama Entendiendo el contexto? ¿Qué es lo que dice entendiendo el contexto? Bueno, dice: la Odisea era una ciudad fundada por el rey Antíoco II en el año 253 a.C. y bautizada con el nombre de su esposa. Junto con Hierápolis y Colosas, era una de las 3 principales ciudades de la región de Frigia, y a diferencia de otras ciudades de Asia Menor que se resistieron al Imperio Romano, la Odisea permaneció leal al imperio y disfrutó de prosperidad continua. Situada en un punto central de las rutas de transporte que conectaban Roma con Asia Menor, la Odisea se convirtió en un importante centro de comercio. Además, la Odisea era conocida por su industria de lana y su avanzada técnica para fabricar un colirio utilizado en el tratamiento de enfermedades oculares. Qué curioso, ¿verdad? Que en la carta el Señor le manda a decir: estás ciego, así es que compra de mí colirio. Entonces es algo como que el Señor les está haciendo ver que eres un productor de un gran colirio, pero no lo estás usando, ¿no? Entonces es algo tremendo. La Odisea era una ciudad acaudalada, tan próspera, que pudo recuperarse
por sí misma de un terremoto que ocurrió en el año 60 después de Cristo. O sea que la iglesia de la Odisea estaba ubicada en una ciudad próspera, era una ciudad grande, era una ciudad importante, y por lo tanto se presume que los congregantes de esa iglesia pues eran gente económicamente acomodados, es decir, estaban muy bien. No es casualidad que la palabra les diga: tú dices que eres rico, que no te falta nada, pero bueno, muchas veces el engaño del dinero puede llegar a esos niveles. Vamos a ir compartiendo la palabra. ¿Qué te parece? Tenemos dos preguntas en este apartado. La primera dice: ¿cómo se encontraba espiritualmente la iglesia de la Odisea? Pues muy mal. Definitivamente, estaban lejos de Dios, no tenían relación con Dios, era una iglesia tibia, es decir, y el Señor pues la reprende. Entonces era una iglesia, tal vez hacía lo que tenían que hacer, estaban, pues ahora sí, tal vez haciendo cosas para Dios, pero estaban lejos de Dios. La segunda pregunta que tengo aquí, o que tú tienes ahí en tu TCD, dice: ¿qué exige el Señor a la iglesia de la Odisea? ¿Qué le exige, no? Bueno, pues aquí menciona los versos 15 al 16, pero en realidad lo que en los versos 15 y 16, lo que el Señor les hace ver es su estado espiritual, pero lo que realmente le exige está en el verso 18, que le dice: te aconsejo que de mí compres oro refinado para que te hagas rico, que ropas blancas para que te vistas. Se entiende que de mí tienes que comprar esas ropas blancas, y además tienes que comprar colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Eso es lo que le exige el Señor a los creyentes de la Odisea. Y bueno, aplicando y compartiendo, ¿a qué aplicación nos lleva estas dos reflexiones, estas dos preguntas? Bueno, dice: compartan cuán ferviente es su fe y qué pueden hacer para restaurar una apasionada fe. Es decir, sería bueno compartir con alguien de tu confianza cómo está tu fe. Tal vez tu fe ya perdió brillo, ya perdió intensidad. ¿Cómo está tu fe? ¿Y qué podrías hacer para restaurar si es que tu fe se está bajando de nivel de intensidad y estás entrando en una tibieza? Entonces ten mucho cuidado. ¿Qué podrías hacer para poder recuperar esa fe, esa intensidad de fe que quizá en algún otro momento tuviste? Entonces, bueno, pues ahora, ¿en qué se evidencia que hemos perdido la fe o estamos enfriándonos? Bueno, en muchos aspectos. Uno de ellos es que empezamos a perder el gozo, la alegría, empezamos a quejarnos, en lugar de alabar, nos quejamos, y estamos en un estado ya como de frustración. Entonces, eso significa que la fe está perdiéndose. Entonces, muy importante este cuestionamiento. Vamos a ir a la segunda pregunta. Bueno, esta sería la tercera pregunta. ¿Qué sucede si escuchan la voz del Señor que llama a la puerta y le abren? El verso 20 es muy famoso. Apocalipsis 3:20 es muy famoso. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Así lo dice la versión antigua. Entonces, ¿qué sucede si tú escucharas la voz del Señor que llama a la puerta de tu corazón y le abrieras? ¿Qué pasaría? Bueno, según el versículo, el Señor entraría a tu corazón dispuesto a empezar una relación profunda contigo. Qué bendición, ¿no? Entonces quiere decir que si no le has abierto el corazón, ábrele el corazón al Señor para poder empezar esta relación con Él y poder experimentar lo que te decía al principio, esta vida abundante que el Señor promete a cada uno de nosotros. Entonces es muy importante esta respuesta. El Señor promete entrar a nuestro corazón y empezar una relación con nosotros, pero todo está en que tú le abras la puerta. Ojalá y lo puedas hacer si no lo has hecho, ¿no? Entonces, ahora, aplicando y compartiendo, compartan cómo debe ser el comportamiento de la fe que alegra al Señor. Yo creo que esta respuesta, estimados amigos, tiene que ver con la primera pregunta, o sea, con la anterior pregunta.
¿sí? Si tú le abres el corazón al Señor, el Señor va a entrar a tu vida. Por lo tanto, ¿cómo debe ser el comportamiento de la fe? Bueno, ¿cómo debe ser tu comportamiento? Debes de ser una persona que esté dispuesta a abrirle el corazón al Señor y relacionarte con Él todos los días. Entonces, eso es muy, muy importante que lo hagamos. Vamos a ir ya a ordenando las ideas. Vamos a ir, ¿qué nos dice el TCD en ordenando las ideas? Dice, los fieles materialmente adinerados de la Odisea ignoraron sus problemas de pereza espiritual y complacencia. Estimados amigos, la extrema abundancia a veces nos hace daño y nos hace pensar que estamos bien cuando en realidad no, ¿sí? Entonces, los fieles de la Odisea eran adinerados y no se dieron cuenta que estaban espiritualmente mal. Dice aquí, como gozaban de abundancia material, no les faltaba nada, creían que eran intachables. No obstante, lo importante para el Señor es la abundancia espiritual. El Señor desea que tanto en tiempos de sufrimiento como de paz, lo busquemos, lo pongamos siempre en primer lugar y mantengamos una íntima comunión con Él. El Señor, fíjate bien, desprecia a aquellos que sin tener fe se jactan de tenerla y caen en la soberbia, como lo que ocurrió con los creyentes de la Odisea. Ignoraban la palabra, ignoraban los fundamentos, ignoraban o se la pasaron ignorando lo que realmente valía la pena. ¿A cambio de qué? De creer que estaban bien porque vivían en la abundancia. Entonces, eso es muy peligroso. Una vida verdaderamente plena se logra mediante una profunda comunión con el Señor, con un corazón sediento y con un corazón humilde. Así es que, estimados amigos, la verdadera vida, la vida plena en Cristo es la que comienza cuando le abres el corazón a Él, ¿sí? El dinero es bueno, el dinero no significa que tenemos que ser pobres para relacionarnos con el Señor, no, de ninguna manera. Ni es pecado ser rico, ni ser pobre nos hace aceptos para Cristo. No. Recordemos que tanto ricos como pobres tenemos que pedirle perdón al Señor Jesús, abrirle el corazón para que entre y comenzar una vida plena en Él. Es decir, todos necesitamos del Señor. Sin embargo, lo que más vale es la relación con Cristo antes que todo. Ahora, si vivimos para el Señor, si estamos creyendo en Él, si estamos entregados a Él, entonces, estimado amigo, la bendición material puede venir a tu vida, pero no te va a echar a perder, sino que va a ser una bendición para ti, para los tuyos y para los demás, porque el dinero responde a todo. El pecado no está en el dinero, sino el pecado está en amar al dinero. Entonces, fíjate bien el cuidado que debemos tener. Los creyentes de la Odisea pensaron que con tener mucho dinero y estar muy bien, pues eso era todo, esa era la vida que Dios quería para ellos, y no era así. Vamos a terminar con orando la palabra. Viene una oración muy interesante. Dice: Señor, nos arrepentimos de nuestra actitud materialista. Abandonaremos nuestra fe tibia y correremos hacia ti con un corazón abierto. Ayúdanos a anhelar diariamente nuestro encuentro contigo, que satisfará nuestra alma. Qué importante es que tú y yo podamos orar en ese sentido, con un compromiso plenamente. Y yo termino con esto. No sé por qué estamos viendo esta lección. El Señor ha puesto esta lección para que la veamos, probablemente porque muchos de ustedes, muchos de nosotros, estamos batallando con los bienes materiales. Tal vez tú estás ahorita muy entretenido en los bienes materiales y no tienes tiempo para Dios, no tienes tiempo para abrir tu Biblia, porque el día quisieras que el día tuviera más de 24 horas y entonces no hay tiempo. Ten cuidado, esta palabra puede ser para ti. Estás pensando que tu vida agrada a Dios, pero escucha bien, si los negocios, si el conseguir bienes materiales se está interponiendo entre ti y tu relación con Dios, entonces
ten mucho cuidado, porque lo más seguro es que los negocios y la preocupación y el estrés que ello implica y todo lo que te lleva a hacer termine venciéndote y te enfríes y llegues a ser como la iglesia de la Odisea. Ahora, no siempre nada más los negocios, puede ser cualquier otra cosa, pueden ser los estudios, puede ser, no sé, alguna relación sentimental que te está desviando y te está sacando de la iglesia, de la fe en Jesús. Entonces, cualquier situación de este tipo te pudiera estar haciendo daño y por lo tanto debes tener mucho cuidado. Fíjate bien, nos despedimos con el verso para memorizar. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Yo espero que este versículo traiga bendición para tu vida, traiga reflexión. Y si no le has abierto tu corazón al Señor, recuerda que el Señor dice: yo estoy a la puerta de tu corazón. Ahí he estado por mucho tiempo tocando la puerta, pero hasta ahorita no has abierto la puerta. Tal vez sí has escuchado mi voz, pero no has abierto la puerta. Entonces el Señor está tratando contigo. Padre, en el nombre de Jesús te pido que bendigas este mensaje, que bendigas esta palabra, Señor, y que cada uno de nosotros tome la parte que nos corresponde, Señor, para que podamos estar siempre encendidos por ti y siempre, Señor, creyendo que tú estás con nosotros, siempre entendiendo que el deseo tuyo es permanecer en nuestro corazón para que nosotros podamos permanecer siempre en una relación estrecha contigo, para que podamos experimentar esa vida abundante. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, amigos, pues aquí terminamos esta lección. Yo espero que el Señor te haya hablado y bueno, ahí en el chat pon comentarios, pon algo, alguna conclusión que saques de todo eso y bueno, participa. Yo creo que esto traerá mucha bendición a mucha gente. Que el Señor te bendiga.